Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo recibe Casa de Jesús? La palabra del Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Hay alguien que celebre en esta casa? Eso. Gloria a Dios. El Rey está en su casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestros peques están en sala cuna, otros están en casita de Jesús. Así que vamos a compartir, ya que estamos los más grandes y también los adolescentes ahí, para prestar atención y escuchar la palabra del Señor. Incline su rostro, yo quiero orar por usted. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Te hemos alabado, hemos adorado tu nombre, Señor. También hemos sembrado para tu reino, hemos alabado tu nombre y bendecido tu nombre, Señor, a través de nuestros bienes, Señor. Yo voy a predicar tu palabra, el mensaje que tú me has dado, Señor, para esta congregación, para tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que ellos estén atentos, que estén receptivos a escuchar y recibir esta palabra, Señor. En tu nombre yo reprendo, ato y echo fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de frialdad. En el nombre de Jesús, distracción, lo echamos fuera. Declaramos este lugar tierra bendita. Declaramos este lugar donde tu presencia se manifiesta con total libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy el mensaje que el Señor me ha dado, vamos a aprender juntos, ¿sí? Vamos a aprender juntos. Hoy lo he titulado La guerra espiritual existe, que la ignoremos es otra cosa, ¿sí? La guerra espiritual existe, que la ignoremos es otra cosa. Dos, porque ya tengo un mensaje en YouTube que se llama La guerra espiritual existe, que la ignoremos es otra cosa. Bueno, esta es la parte número 2, o es desde otro punto de vista. Todos sabemos que vivimos en una guerra constante espiritual. Usted sabe que hay una guerra espiritual, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Si no sabe, va a saberlo. ¿Por qué? A ver, por favor, ahí el sonido. Si usted sabe que, ¿por qué nos cuesta tanto venir a la casa del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque hay una guerra espiritual en los aires que se desata para que nosotros no podamos alcanzar o juntarnos a hacer iglesia, ¿sí? Justo ese día te cae un pariente, justo ese día te cae el primo, justo te estás preparando para venir a la iglesia y te cae la suegra o tu cuñado, tu cuñada, y vos ¿qué haces? Y quería que ir a la casa del Señor. Los que son más dicen, bueno, mira, acá tenés la pava, tenés el azúcar, la yerba, esperame, yo 2 horas vuelvo, ¿sí? Los domingos justo te cae la familia. ¿Qué pasa? Te perdés el culto, te perdés la bendición. Hay un partido importante, próximo miércoles, juega Boca, no sé con quién. Todo lo de Boca tiene que venir primeramente a la casa del Señor. Total, después lo ven en el resumen, ¿sí? Cuando juega River o quien sea la Copa Libertadores, justo el miércoles. Yo cuando vi eso le miro a mi esposa, ¿viste? Primero, ¿quién está? Cristo, ¿sí? Los jugadores se llenan los bolsillos, usted se queda mirando, ¿eh? Pero usted, cuando viene a la casa del Señor, se va lleno de la presencia del Señor. Como hablábamos ayer martes en el culto, podíamos ver a un cantante muy famoso, no voy a decir su nombre, que se compró una Ferrari color violeta. Sí, contento, le apretaba los botones. ¡Ay, qué lindo! Con mi esposa estamos mirando y dice, ¿qué se ríe? En cambio, nosotros tenemos algo más importante por qué ponernos alegres y gozosos. Nosotros tal vez no tendremos esa Ferrari, pero tenemos una esperanza gloriosa, que ya somos salvos y el día de mañana vamos a estar, como decíamos, el Señor Jesús dice, yo me voy a preparar morada para todos ustedes. Entonces, cuando entremos en el reino de los cielos, vamos a entrar a la morada que Cristo preparó para nosotros, vamos a mirar así, tal vez va a ser más linda que la casa inteligente, ¿sí? Esa es la esperanza que tiene el Hijo de Dios. Por eso elegiste el mejor lugar para venir a escuchar la palabra de Dios. Y hay una guerra espiritual que se levanta siempre. No es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados. ¿Ven? Y hoy vamos a aprender juntos a descubrir los disfraces del enemigo. ¿Quiere aprender? Vamos a aprender juntos a descubrir los disfraces del enemigo. En un mundo lleno de engaño y trampas, a menudo nos encontramos y enfrentamos al enemigo de nuestras vidas. Muchas veces esa guerra espiritual, esa batalla, es cuerpo a cuerpo. ¿Y cómo la vencemos? ¿Tirando piñas al viento? No.
Hay una canción que dice: de rodillas es mejor. Vencemos las grandes batallas de rodillas. ¿Por qué el enemigo no quiere que ores? Porque justo vos estás mirando una película y no te dormís. Ahora te arrodillás y empezás a bostezar, te agarras sueño. ¿No pasa? Es una guerra espiritual. El enemigo no quiere que oremos. El orar es hablar con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, nos alimenta a través de su palabra. ¿Cuántos están conmigo así? Dicen amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Satanás, como un gran transformista, utiliza disfraces y también tácticas para engañarnos, pero también ¿para qué? Para alejarnos del propósito de Dios y para distraernos. ¿Cuánta gente distraída, con dones, talentos, gente que fueron usadas, muy usadas por Dios, y se desenfocaron? Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11. Acompáñeme, abra su Biblia o enciendan sus Biblias. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y no es maravilla, dice el apóstol, no es maravilla, o sea, no me sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo decía, y no es maravilla, esto no me sorprende. Yo sé muy bien que es así, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, para entender este texto tenemos que ir un versículo adelante. ¿Por qué Pablo hablaba de esta manera? Recuerde que estamos aprendiendo a descubrir, a desenmascarar las artimañas del diablo y Satanás, ¿sí? Porque tenemos que identificarlo, tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Y para saber por qué Pablo hablaba así, vamos al versículo anterior, al versículo número 13. Versículo 13, ahí está, lo tienen en pantalla. Dice 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora sí, leemos el 14 y dice, y no es maravilla, no me sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ¿Satanás es ángel de luz? No. Satanás mora, vive en tiniebla. Acá dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza, aparenta, quiere ser un ángel de luz, pero no lo es. Y el versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, no nos tiene que extrañar que son ministros, aquellos que están bajo el mando del diablo y Satanás, también se disfracen de la misma manera. Y Pablo dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy vamos a aprender cómo reconocer y enfrentar los disfraces del enemigo. Punto número 1, vamos a reconocer al enemigo en nuestro medio. Vamos a reconocer el enemigo en donde habitamos, en donde vivimos. Recuerden que esto es una guerra espiritual. Vivimos constantemente en una guerra espiritual. O usted no vive siendo tentado. Cuando Satanás se te presentan distintas situaciones y sos tentado, ¿qué hay? Hay una guerra entre el bien y el mal, entre el deseo y no deseo. Hay una guerra espiritual de la cual se libra, y nosotros, dice en la palabra, que Dios nos ha dado dominio propio, de poder tomar la mejor decisión y no ceder. Yo después voy a hablar de eso también. Antes de que podamos enfrentar al enemigo, debemos ser capaces de reconocerlo. Porque cuando hay una guerra no es que usted agarre y tira piñas al viento. No, tenemos que identificar contra quién estamos luchando. Sus luchas no son iguales que las mías. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Hay gente que lucha, no sé, con las drogas. Hay gente que lucha tal vez, con no tocar cosa que no es tuyo, o sea, el robar, porque es tentado. Hay gente que es tentado. Hay un nombre, aquellos que toman cosas que no es de, ¿cómo se llama eso? Mitómano, ¿no? Es el que miente, ¿no? El que toca, el que agarra, ¿no? Cleptómano, ¿sí? Hay gente que lucha contra eso. El otro día estábamos viendo la noticia de una mujer que entró a un supermercado y vos le vi ahí, estaba
vestida normalmente. Los guardias del supermercado la agarraron antes de que salga, empezaron a sacar un montón de cosas. Tenía escondido por todos lados. ¿Qué es eso? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Hay gente que es viva, pero hay gente que padece de eso, que no lo puede superar. Hay gente que lucha en contra del alcoholismo, hay gente que lucha en contra de la pornografía. Le cuesta tanto luchar contra eso. Bueno, es una lucha espiritual que constantemente nosotros se está librando en contra nuestro. Por eso debemos nosotros identificar en nuestro medio. Y Satanás se presenta de muchas formas, pero hay ciertos aspectos comunes en sus disfraces que nos pueden ayudar a reconocer. ¿Quiere saber cuál es? Fíjese lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia: sed sobrios. ¿Qué está diciendo Pedro? Al decir sed sobrios, está diciendo sean moderados, sean discretos y velad. ¿Qué está diciendo Pedro? Presten atención, estén atentos, no se duerman, velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no es un león, sino es como un león rugiente buscando a quien devorar. Lastimosamente, siempre hay gente que están preparadas. Que están preparadas a ¿qué? A ser devoradas por el diablo. Por eso nosotros tenemos que orar, tenemos que congregarnos, escuchar la palabra, leer su palabra. Nuestro vocabulario tiene que estar la palabra de Dios. Por eso la guerra espiritual existe. Que la ignoremos es otra cosa. Si usted la quiere ignorar, ignórela usted. Yo sé que existe la guerra espiritual. Cada martes, cada miércoles lo vemos. No saben los miércoles las luchas que se desatan. Porque sabemos que los miércoles mayormente son miércoles de bendición, de liberación. Es tremendo. Cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia en todos los miércoles ayunar, consagrar nuestra vida, vivir en santidad, apagar un poco la televisión, dejar las redes sociales, dejar de comer de aquellos que nos gusta, de separar, y en vez de hacer, oramos, escuchamos música que nos eleve nuestro espíritu a Dios, leemos la palabra, arrancamos el día con nuestro devocional. ¿Usted si piensa que el diablo se pone contento? No. Cuando usted pone la mano en el arado, usted dice yo voy a servir a Dios, desde ya le digo que va a tener lucha. Si usted dice yo voy a abrir la puerta de mi casa para abrir un Jesús en casa, voy a abrir una célula en mi casa, va a tener problemas. A veces van a levantar los hijos, los familiares, los vecinos, vas a tener problemas. Pero en eso se trata de que nosotros confiemos, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mayor es el que está en nosotros. Y hay que creerlo, hay que declararlo. Eso es fe. Como decía la pastora hoy al comienzo del servicio de hoy. Eso es fe. Ahora, el diablo, muchos dicen, ay, pero el diablo es un gatito. No lo subestimemos al diablo. El diablo cumple bien su papel de diablo. Cuando nosotros, y el papel de cristiano a veces, el diablo cumple bien su papel de diablo, a rajatabla. ¿Ven? El diablo y todos sus demonios. Ay, pastor, pero ¿por qué tanto diablo y todos sus demonios? Porque tenemos que identificarlo, tenemos que saber contra qué estamos peleando. No es tirar piñas al viento. Aquí vemos que Satanás busca oportunidades para atacar y se aprovecha de nuestra debilidad, pero también de nuestro descuido. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando. Y hay gente que se presta. Cuando vos no orás, no te congregás, cuando no lees la Biblia, cuando no vivís una vida cristiana, entonces ¿qué hace el diablo? A este lo voy a agarrar. El diablo no se va a meter con aquel que ya lo tiene. No, te va a hacer la vida imposible a vos. Porque vos te definiste, vos querés hacer la voluntad de Dios. Querés orar, no solamente en la comida, sino que querés orar. El otro día hablaba con mi esposa, creo que fue el lunes que hicimos un montón de cosas, tuvimos nuestros trabajos,
los lunes mayormente siempre dedicamos a la familia. Bueno, ahora ya, para eso nos tenemos que hacer tiempo. Entonces me dice mi esposa, muy cansada, llegamos a casa y siempre por ahí los lunes, que son un poco, los lunes que tenemos un poco de, no sé si entra la palabra relajo, pero estamos un poco más, cocinamos algo rico, una comida rica, entonces comemos en familia. Lo mismo que hace usted en su casa. Pero ese día mi esposa dice, estoy cansada, lo único que quiero es llegar a mi casa y orar. ¿Qué es eso? El Espíritu te llama a querer orar. Cuando vos te despertás por la mañana para ir al baño a las 3, 4 de la mañana, es porque Dios también te levanta para que ores, para que clames. Y es tremendo, es interesante. Dios me puso en este tiempo la carga sobre un pastor que está en Concordia, Entre Ríos, y orar por él. Yo no sé qué necesidad estará pasando, pero yo tengo que orar por ese pastor que lo conozco, y orar por eso. ¿No le pasa eso? Bueno, ese es el Espíritu que le está diciendo, orar por tu hermano. Entonces es una lucha, se desata una lucha espiritual. Usted quiere ser intercesor, de esa manera se intercede. Una de las tácticas más comunes del enemigo es utilizar personas que parecen ser confiables o amigables. Tenga cuidado con las personas que usted deja entrar en su vida. ¿Sí? No todo lo que brilla es oro. Tenga cuidado a personas que usted le abre la puerta de su casa. Porque usted puede ser bueno, pero la Biblia dice, hay un proverbio que dice, aquel que abre demasiado la puerta, se acerca, como dice, se acerca a la ruina, trae la ruina a su casa. Tenga cuidado, usted cuando abre la puerta de su casa, ¿quién mete en su casa? ¿Sí? El libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado, dice Jesús, de los falsos profetas. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro hay un lobo rapaz, audaz. Está diciendo Jesús, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estas personas pueden ser tal vez líderes religiosos. ¿Se acuerdan que el domingo el pastor de esta iglesia predicó de que no todos vienen con buenas intenciones? Hoy muchas veces las redes sociales buscamos, no digo que esté mal, pero no todo lo que está en las redes sociales es de Dios. Tengan cuidado, no porque hable mucho lengua, no porque tenga muchos seguidores, no todo es de Dios. Tenemos que aprender, y el domingo lo hemos aprendido, a identificar a aquellos que son de Dios y a aquellos que no son de Dios. Mi recomendación, mi consejo como pastor de esta congregación, usted tiene que escuchar la voz de su pastor. La Biblia dice que las ovejas siguen la voz de su pastor. ¿Sí? Usted puede sumar palabras o buscar estudios bíblicos, pero tenga cuidado. Para eso acá en la iglesia le damos herramientas para que usted sepa. Muchas veces hay doctrinas que no son de Dios, ¿sí? Doctrinas que no son de Dios, sino que son doctrinas humanas. Las diferentes religiones que fueron creadas y las que se están creando, muchos salieron, ¿saben de dónde? ¿Saben de dónde? De la iglesia cristiana. Porque hubo uno que dijo, no, yo no creo igual lo mismo. Entonces él armó su propia religión. Los mormones son una, los testigos de Jehová son otros, y ahí está una gran lista, si usted quiere, le podemos llegar a dar un montón de religiones que se han formado y todas salieron de la iglesia cristiana. Estas personas pueden ser religiosas, líderes religiosos, amigos o incluso miembros de la familia que en realidad están siendo usados por el enemigo para alejarlos de Dios. Tenga cuidado a quien usted le presta oído. Vuelvo y repito, si usted pertenece a esta casa, usted tiene que escuchar la voz de su pastor. Es el pastor el que vela por usted. Es el pastor el que vela por su alma.
Si usted congrega aquí en Casa de Jesús, Villa Madero, usted su alma no la va a cuidar, Maldonado, porque usted ni lo conoce. Es más, él a usted no la conoce, usted lo puede conocer a él, pero no. ¿Me explico? Usted tiene que escuchar la doctrina, las enseñanzas, la palabra que se hablan acá del púlpito donde usted se congrega. Amén. Porque si no, usted va a llegar un momento que se va a empachar. ¿Sí? Si usted ve que empieza a comer un poco de todo, llega un momento que hay una sobrecarga de alimentación y se va a empezar a sentir mal. También debemos estar atentos a las tentaciones y las trampas que nos rodean. El enemigo a menudo disfraza sus trampas como placeres, pero también oportunidades, pero en realidad estas cosas solo nos llevan por un camino, la destrucción. Entonces tenemos que estar atentos. Poder que está al lado tuyo, si se dormía, decir que tienes que estar atento. Tienes que estar atento. Estate atento. Proverbios 14:12 dice, libro de Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, dice otra versión, pero acaban por ser caminos de muerte. Tal vez no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Por eso es importante que nosotros, Dios a usted le dio inteligencia. Usted es una mujer, es un hombre inteligente. Somos personas inteligentes. Nos dio raciocinio, razón, para poder elegir entre el bien y el mal. Fíjense que Dios no es ningún maleducado. ¿Sí? Muchos de nosotros, hubo gente, así como mi esposa, que vienen de cuna cristiana, y la mayoría de los niños que están acá, de cuna cristiana. ¿Sí? Ya vienen con eso. Pero hay muchas personas que no vienen de cuna cristiana, que se han convertido después. Bueno, Dios le dio la posibilidad a usted de poder elegir entre el bien y el mal. ¿Qué camino tomar? Dios no es ningún atrevido. No es como Satanás que entra pateando puertas, rompiendo todo. No es ningún maleducado. Y le dice, yo golpeo la puerta. Que me oye, escucha mi voz, puede o no abrirme. Porque es más, el picaporte para abrir esa puerta está del lado de adentro. Fíjese cómo Dios. Así que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin terminan siendo caminos de muerte. Número 2, vamos a descubrir los disfraces del enemigo. Una vez que reconocemos al enemigo, ya lo reconocemos, sabemos que tenemos una lucha espiritual. Bueno, ahora vamos a reconocer al enemigo en nuestro entorno. El siguiente paso es descubrir, sacarle la careta al enemigo. Para esto debemos estar firmes. Diga conmigo, debo estar firme. Debo estar enraizado. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron la enredadera? Yo en mi casa tengo una enredadera que mi papá tiene una parra en casa, quería tener la enredadera arriba. Bueno, no es de la noche a la mañana, pero muy rápido se empezó a entrelazar. Entonces vos la vas llevando y es como un tallito así. Cuando menos te diste cuenta, pasaron 15 días, ya la hoja va y avanza y avanza y avanza. Nuestro espíritu, nosotros tenemos que estar así, enraizados con la palabra de Dios y tener un discernimiento agudo, que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6:11 declara, y dice el apóstol, dice, vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si usted va a la guerra, no puede ir desnudo. Si usted va a la guerra, no puede ir con un pantalón de jean. No, usted tiene que ponerse la armadura. ¿Qué es la armadura, pastor? La armadura de Dios incluye, ¿sabe qué? La verdad. La armadura de Dios incluye la justicia. La armadura de Dios incluye la paz, la fe y la salvación, así como la palabra de Dios y también la oración. O sea, no parte de la armadura, sino que está diciendo, vístanse con toda la armadura de
de Dios. No con parte, sino con toda la armadura de Dios. Al estar equipados con estas herramientas podemos resistir y desenmascarar los disfraces del enemigo. De lo contrario, no podemos hacer nada. Es importante que nosotros sepamos la palabra. De Génesis a Apocalipsis, pastor, y si puede, léala. Tal vez por ahí es imposible saber todos los versículos, pero hay versículos específicos para guerra espiritual, para la oración, con respecto a la salvación, con respecto a la prosperidad, con respecto a lo espiritual. Es importante. Y yo, como le digo a mi gente, como siempre le digo a usted, al pueblo que Dios me dio el privilegio de poder pastorear, cuando venga a la casa de Dios, traiga su Biblia. Traiga su Biblia. Por lo menos anótese, traiga un anotador y anótese los versículos que dice el predicador. ¿Sí? Entonces después en su casa arma su devocional. Al otro día, como lo hago yo, se levanta y ve entre mate y mate, café con leche y unas medialunas, ve a ver qué es lo que predicó el pastor. Este versículo. Y entonces, ¿qué va a hacer su mente? Lo va a llevar a por razón que el pastor. ¿Ven? Al estar equipados con estas herramientas podemos resistir y desenmascarar los disfraces. ¿Sabes por qué? A Jesús le pasó. ¿A quién? A Jesús. Yo le voy a pedir la ayuda a los chicos en multimedia, libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Fíjense que Jesús estaba en el desierto. Estaba siendo tentado por Satanás. ¿Está bien? Usted dice, pero era Jesús. Sí, era Jesús, pero hecho hombre. Él pudo ceder a la tentación, pero no se dio. Diga conmigo, no se dio. Diga conmigo, gracias, Señor, que no te entregaste. Mirá lo que dice. A ver, ¿podemos correr esa ventana, por favor? Gracias. Dice, luego el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, porque era hombre. ¿Ven? Era Dios, pero hecho hombre. Dice, el tentador se le acercó y le propuso. Miren cómo es el diablo. Por eso digo, el diablo cumple bien su papel de diablo. ¿Qué le propuso Satanás? Le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué es lo que vemos acá? Le está metiendo duda. La duda no es Dios. Desde ya le digo que la duda no es de Dios. Si vos dudás, tenés que reprender a la duda, porque la duda no es de Dios, porque le dice, si eres el Hijo de Dios. El diablo sabe que era el Hijo de Dios, por eso lo estaba tentando. Dice, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está. Jesús sabía la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios como esta es la que nos alimenta. ¿Qué alimenta? Nuestro cuerpo alimenta nuestro espíritu. Usted no va a ser la misma persona como entró acá, va a ser diferente si deja que esta palabra te alimente. Sigamos. 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, en el pináculo, y le dijo, otra vez, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. ¿Quién dijo eso? El diablo que conoce. ¿Usted conoce la palabra? ¿Me explico? ¿Por qué le digo que tenemos que conocer la palabra? Porque el diablo conoce la palabra. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, y la sigue, ya que sabe,
No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Ojo, le dijo el diablo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Conoce la palabra. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Qué terminó haciendo el diablo? ¿Qué terminó haciendo? Dígalo fuerte, pastora. Le dejó, terminó huyendo. Le dijo, entonces el diablo lo dejó y sus ángeles acudieron a él. Es importante que sepamos la palabra. Que no solamente la escuchemos. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Qué hace la palabra? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando penetra corta, pero cuando sale también corta. Dice otra versión, hasta partir el tétano, hasta partirlo, llega hasta lo profundo. Esa es la palabra. ¿Viste cuando vos te empezás a incomodar? Justo la hermana que tiene que venir a escuchar la palabra esta no viene. No, esta palabra es para vos. Al sumergirnos en la palabra de Dios podemos discernir la verdad de la mentira y resistir las tácticas del enemigo. Si vos sabés, conocés la palabra de Dios, podés identificar, discernir la verdad de la mentira. Una manera efectiva de descubrir los disfraces del enemigo es examinar nuestras situaciones y relaciones a la luz de la Escritura. Si está pasando una situación difícil, pedile al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Señor, ¿será que tengo que hacer este negocio? ¿Será que tengo que emprender este negocio? Señor, ¿será que tengo que moverme para este lugar? Léalo en la palabra. Y no nos movamos por sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo que sale del corazón, los sentimientos. Mucha gente emocional en este último tiempo, que no se deja guiar por el Espíritu, se guía por las emociones. Se enamora, se enamora. No, guíese por el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo. Consulte con Él, hable con su Dios. Si algo o alguien no está alineado con la verdad de Dios, es probable que sea una táctica del enemigo para engañarnos y alejarnos de Dios y sus propósitos. Tenga cuidado a quien deja entrar en su vida. No todo lo que brilla es oro. Punto número 3 y último. Ya hemos identificado, lo hemos conocido, lo hemos desenmascarado. Ahora vamos a enfrentar al enemigo con valentía, pero también con fe. Después de reconocer y descubrir los disfraces del enemigo, debemos enfrentarlos con valentía y fe en Dios. A veces esto significa tomar decisiones difíciles. No es fácil, no te vas a hacer. Y enfrentar situaciones incómodas. Porque la palabra te incomoda. ¿Viste cuando la palabra empieza a entrar en tu vida? Te empieza a incomodar. La palabra no te tiene que acomodar, te tiene que incomodar. Nehemías, cuando abrió la palabra junto a Esdras, dice que al leer la Biblia, dice que todos empezaron a llorar. Todos empezaron a... ¿Por qué? Porque la palabra los confrontó. Y la palabra, dice Pablo, para corregir, para redarguir, para enseñar, para enderezar, para modelar. La palabra de Dios no te tiene que acariciar.
Cuando vos ves que la palabra te empieza a acariciar, hay algo que estamos haciendo mal. Y hay predicadores que te predican lo bonito, lo lindo, la prosperidad, la salvación, salvo siempre salvo, hacer lo que vos se te antoje, total después es salvo. No, leímos el domingo pasado que el Señor viene con retribución, viene con premio. ¿Y qué va a ser ese premio? ¿Va a ser para el infiel? Dígalo, usted lo aprendió el domingo pasado, ¿va a ser para el infiel? No, para aquellos que fuimos fieles, aquellos que somos fieles. Dice la Biblia, no dice eso. Entonces no es salvo siempre salvo, que yo hago lo que yo quiero un sábado a la noche, total voy el domingo a la mañana, me arrepiento, adoro a Dios, el Espíritu Santo me toca y no es así. Y después durante la semana hago cualquier cosa. Tiene que haber un lineamiento, tiene que haber una corrección. Jesús murió una sola vez y para siempre. No podemos pisotear la sangre de Cristo cada vez que a nosotros se nos antoje. ¿Cuántos dicen amén? Silencio, ¿eh? Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, tenemos la promesa. Acá hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si nosotros resistimos, el diablo va a huir. No nos tenemos que entregar. Tenemos que resistirle, tenemos que hacer frente. Pero para hacerle frente al enemigo lo tenemos que conocer. A ver, ¿con quién estoy peleando? ¿Cuál es la situación que me hace mal? A ver, me tengo que enfrentar con él. Bueno, lo tengo que hacer. Lo voy a hacer con oración, con ayuno, leyendo la palabra, congregándome, buscando más de Dios. Yo no me puedo entregar. Tengo que resistir al diablo. ¿Y cuál es la promesa? Que él huirá de nosotros. Amén. También debemos recordar que no estamos solos en nuestras luchas contra el enemigo. Decía que está al lado tuyo, no estás solo. Decíselo, no estás solo. Contás con mis oraciones, yo voy a orar por vos. No estás solo, no estás solo. Como dice el eslogan de nuestra familia en la iglesia, no estoy solo, pertenezco a una familia. Amén. Dios está con nosotros y nos da la fuerza y el poder para vencer. Dios, como decía Rosy, Dios nos va a poner más carga de la que vos no puedas resistir. ¿Sí? Nunca. Dios no va a hacer eso nunca. Dios no va a poner más carga de la que vos puedas resistir. Si Dios te está probando es porque está trabajando con tu carácter. Y Él sabe que puedes vencer. No va a poner más carga de la que vos no puedas resistir. Así que manténete firme y séle fiel a Dios. Efesios 4:20 dice, y aquel, está hablando de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, diga conmigo, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en mí? ¿Cuál es el poder que actúa en vos? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de Dios. Y el poder de Dios es más poderoso que el poder del diablo. Tengan cuidado. Así como el diablo tentó a Jesús, si eres el Hijo de Dios, el diablo te va a tentar. Yo soy hijo de Dios. Yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy un príncipe, soy una princesa, soy una mujer de Dios, soy un hombre de Dios, un hombre de fe. Que me levanto en guerra, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi hogar, voy a orar por mi casa. No te voy a entregar a mis hijos, voy a pelear por ellos. Tiempo que nos levantemos. A través de la fe en Dios podemos enfrentar al enemigo ¿con qué? Con confianza, pero también en victoria. Cierro este mensaje. El enemigo se disfraza de muchas maneras para engañarnos y alejarnos del camino de Dios. El enemigo se disfraza de muchas maneras, no solamente para que nosotros nos alejemos de Dios, sino que para enfriarnos, para desenfocarnos. La visión de un hijo de Dios no es 10-15. La visión de un hijo de Dios
no es 5:15. La visión del Hijo de Dios es 20:20. Aquellos que usan anteojos van al oculista, ¿qué quiere decir? Una visión 20:20. ¿Qué es? Una visión perfecta. Porque Dios es perfecto. Dios hace todas las cosas perfectas. Y Él quiere a sus hijos perfectos. ¿Ven? Al identificar las tácticas, desenmascarándolo al diablo y enfrentando con valentía y fe en Dios, podemos resistir a sus engaños y mantenernos firmes en nuestra fe. Debemos permanecer alerta y enraizados en la palabra de Dios para no ser engañados por los disfraces del enemigo. Si lo hacemos, podemos vivir una vida en victoria en Cristo y cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sabía que su vida tiene propósito? Su vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Y detrás de tu vida seguramente hay un hijo, una hija, una esposa, un esposo, un marido, hay nietos, hay bisnietos. Tu vida tiene propósito. Y la decisión que vos tomes en esta vida no solamente te va a salpicar a vos, sino que va a salpicar a todos los que están alrededor tuyo. Por eso tenemos que tomar la mejor decisión. La mejor decisión, ¿sí? Consultar siempre cada decisión a Dios, consultar. Y una de las cosas que muchas veces no nos lleva a consultar a Dios, ¿sabe lo que es? Que el diablo usa muy bien. Es el orgullo. Oh, el orgullo. El orgullo no te deja ver más allá de la nariz. Ay, no, pero ¿por qué no voy a preguntar? Yo soy un ministro, ¿no? Si yo falté, yo pequé, ¿qué van a decir de mí? No voy a decir, lo voy a ocultar. Voy a perder autoridad delante de la iglesia. La autoridad ya la perdiste. No solamente delante de la iglesia, no solamente en tu familia. No perdiste la autoridad delante de tu esposa, tus hijos. Ya perdiste la autoridad en el reino de los cielos, está perdido. Entonces el orgullo no deja que vos puedas reconocer que nos falta Dios. El orgullo no nos deja llegar a Dios. Hay personas que son orgullosas. No les podés decir nada. Vos le decís A o B y ellos te dicen B, C, D, F, G, Y, Z. Ellos tienen la razón. No. Misericordia. Cada cosa hay que escuchar muchas veces. El orgullo. El orgullo es una de las armas que el diablo usa para que nos resistamos y no dejemos obrar a Dios. Proverbios 16, 18. ¿Me ayudan, chicos, ahí? Es el último versículo que leemos. Póngase contento. Por fin ya terminó. Voy a comer. Dice Proverbios 16, 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parecen derechos al hombre,
pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Mejor ser humilde, prudente. ¿Qué es el antónimo de orgullo? Es humildad. Dejar que Dios obre en nuestras vidas. Repito, de las armas que usa el enemigo es sembrar orgullo. ¿Qué sabe el pastor? Tenemos que dejarnos corregir. Tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos instruir. Cuando nos llaman la atención, por algo es. Voy a rever, voy a cambiar, voy a hacer. Eso es ser una persona, ser considerado, también ser bondadoso, dejarse guiar, tener tutores espirituales. El árbol, si vos no le pones un tutor, nace torcido. Cuando ya crece, ya está. Entonces, déjese guiar por el Espíritu Santo. ¿Ven? Oramos, ¿qué le parece? Póngase de pie.